Hola amigos, en primer lugar quiero agradecer al Foro ACE por haberme invitado a participar en esta edición virtual que ha preparado y también a todos vosotros por el interés en escuchar esta presentación. En esta ocasión me gustaría hablaros de Carl Gustav Jung y la imaginación creadora, porque en esta situación de crisis sanitaria y social en la que nos encontramos, la psicología que Jung desarrolló de lo profundo y de los arquetipos puede ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en el trasfondo psíquico de esta situación. Y además porque esto tiene que ver con la imaginación creadora, que es la propuesta que en esta ocasión nos ha dado el foro para la reflexión. Por otro lado, os he preparado también unas imágenes en un PowerPoint con símbolos para que os sea más amena esta presentación y también para que su mensaje llegue más allá de las palabras. Bien, en primer lugar, hay que decir que la psicología es aquella disciplina que mejor nos permite entender al ser humano y su sufrimiento. Y al mismo tiempo, hoy se nos muestra también como uno de los caminos para la búsqueda de sentido en la vida. Y especialmente esta orientación que nos proporcionaron Jung y su estimada discípula, la doctora Marie-Louise Bonfrance, porque ellos nos enseñaron a considerar la psicología como una filosofía práctica de vida, que busca realizar la integración de los opuestos en la totalidad frente a un mundo en el que predomina un punto de vista parcial y unilateral. De esta manera podemos decir, pues, que con Jung también se abrió la puerta a una nueva cosmovisión que invoca la búsqueda de un mito para nuestro tiempo y que nos permita seguir avanzando en el desarrollo de la conciencia, desde una consolidación de la identidad de los individuos frente a la actual tendencia social de llevar al individuo hacia lo colectivo. Si nos remontamos en el tiempo y miramos las etapas que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, vemos que de una manera gradual la humanidad ha sido conducida hacia el desarrollo de una conciencia cada vez más amplia y también hacia el logro de unos avances humanos y científicos verdaderamente extraordinarios. Pero estos avances nos han traído también consigo dos visiones complementarias frente a la existencia, una de ellas que tiende más hacia la realidad física y otra hacia la realidad psíquica o espiritual. Y son dos visiones que hasta un cierto punto podemos decir que se muestran como si fueran antagónicas. Fue desde el siglo XVII, en el llamado siglo de las luces, cuando progresivamente se fue imponiendo la tendencia a separar estos dos ámbitos y poco a poco se fue imponiendo el aspecto racionalista y material sobre aquellas vivencias individuales a las que Jung llamó la realidad del alma y que de alguna manera todos nosotros podemos llegar a experimentar. Pero uno de los efectos que ha producido esa tendencia dominante racional es que cada vez más en la sociedad vemos cómo se debilita el valor del individuo frente a las tendencias colectivas. Fue precisamente en el contexto de esa tendencia histórica cuando comenzó a desarrollarse la psicología del inconsciente, y con ella se inició una etapa que podría llamarse psicoespiritual, porque en ella se afirma la realidad interior y subjetiva de los individuos y de ese fenómeno que llamamos lo inconsciente. Y es este ámbito de lo inconsciente
el que nos muestra como su principal característica su propia independencia y autonomía frente a la conciencia y a la voluntad del yo, y además precisamente es de donde surge y se irradia la fantasía creadora como una fuerza creativa de la imaginación. Desde la observación práctica podemos ver que esa misteriosa fuerza dinámica y creadora se manifiesta a la conciencia de diversas maneras, como son, por ejemplo, los síntomas neuróticos o en los fenómenos de sincronicidad, en los sueños, las visiones o las fantasías. Pero lo más importante y significativo de todos estos fenómenos del inconsciente es que son portadores de imágenes y símbolos, que si llegan a ser integrados en nuestra conciencia, entonces nos ayudan a madurar y a desarrollarnos. Esa fue la más importante de todas las observaciones que llegó a realizar Jung en torno a la dinámica del inconsciente, y constató cómo la naturaleza psíquica, de una manera espontánea, se expresa a la conciencia a través de la creación de símbolos, que tienen la función específica de completar y compensar nuestras actitudes. Y además, él observó que esta era una forma de fenómeno que no solo sucede en los individuos, sino que también se da en la sociedad. Y es la función que tienen los mitos en las diferentes culturas. De esta manera fue como él diferenció en el inconsciente un sustrato personal que básicamente está hecho de olvidos y de represiones, pero a un nivel mucho más profundo, él descubrió la existencia de un sustrato creativo al que denominó como inconsciente colectivo, y del cual es de donde emergen estas imágenes arquetípicas que a lo largo del tiempo fueron dando lugar al surgimiento de los mitos y los símbolos religiosos de la humanidad. Pero esta visión que Jung nos aportó de la dinámica de la psique supone un gran desafío frente a la unilateralidad de la ciencia, porque este punto de vista psicológico intenta integrar también en él aquellas experiencias individuales que son consideradas irracionales, como las vivencias de lo mágico, lo misterioso o lo trascendente, que es algo que la mentalidad racionalista desprecia y considera como simples supersticiones. Tenemos un ejemplo muy conocido de esta dinámica creadora del inconsciente en una imagen legendaria que todos conocéis y que vive desde hace siglos, conocida como el Santo Grial, y que forma parte de una mítica búsqueda de un objeto maravilloso al que también se le considera con capacidades milagrosas. Y se trata de una imagen que ha permanecido viva hasta el día de hoy en nuestro imaginario colectivo. Si tomamos el Grial desde un punto de vista simbólico, representa, al igual que la piedra filosofal de los alquimistas, una imagen arquetípica del tesoro difícil de alcanzar y que de algún modo expresa ese anhelo del ser humano de llegar a experimentar algo que pueda ser maravilloso, vivificante o trascendente. Es entonces, en ese sentido, que el Grial representa un símbolo cuya presencia en nuestra sociedad patriarcal ha compensado durante siglos una concepción de la vida demasiado racionalista y unilateral, por lo que desde el inconsciente surge ese símbolo que representa un recipiente o un contenedor sagrado y que como arquetipo es el portador de aquellos contenidos vivificantes
que pertenecen al ámbito de los afectos y del principio femenino, y que precisamente es aquel que todavía no ha llegado a ser aún lo suficientemente reconocido, desarrollado e integrado en nuestra sociedad patriarcal. Esta imagen del grial nos puede servir de ejemplo para mostrar la importancia que tiene el dirigir la mirada a nuestro mundo interior, hacia esa fuente de la fuerza creadora de la imaginación, que es desde ese profundo misterio del inconsciente la que nos trae a la conciencia imágenes y símbolos que pueden ayudarnos en la búsqueda de sentido individual, pero también a un nivel colectivo pueden ayudarnos a entender el rumbo de la sociedad. Es precisamente mi intención en esta charla poder mostraros algunos ejemplos de cómo se muestra la imaginación creadora en la naturaleza psíquica a través de las imágenes simbólicas que tratan de completar o compensar a nuestra conciencia y que pueden ayudarnos a vislumbrar un sentido de unidad, totalidad y propósito en la existencia. El primero que quisiera mencionaros es el de la propia vida y obra de Jung, porque a través de su ejemplo podemos entender en qué consiste la experiencia del proceso de la individuación, del cual podemos decir que es una expresión del pleno desarrollo de la personalidad y de lo que representa para el ser humano la tarea creativa como un destino. A lo largo de la primera etapa de su vida, y especialmente a partir del encuentro que mantuvo con Freud, Jung sintió la necesidad de ir más allá de aquella propuesta racional del psicoanálisis, y entonces tuvo el valor de entrar en solitario a lo desconocido del inconsciente y confrontar allí directamente la realidad de su experiencia. Así fue como, en su propio mundo interior, se dejó guiar por aquellas imágenes y símbolos que poco a poco fueron surgiendo a su encuentro, de manera que él desarrolló una propia actitud religiosa y que ponía la máxima atención a los mensajes de sus sueños, a sus visiones y fantasías, así como también a la práctica de lo que él denominó como la imaginación activa, y que consiste en una especie de actitud meditativa en la que se deja que con su propia autonomía los contenidos interiores del inconsciente puedan emerger libremente a la conciencia. Jung, así, durante años, pacientemente fue anotando aquellas experiencias en su diario y más tarde, con todo ello, él elaboró su libro rojo, que recientemente fue publicado y que ahora ha llegado a hacerse muy popular. En ese texto, que incluye también numerosas imágenes, nos hace un relato de aquel viaje interior que tuvo que emprender en solitario y ciertamente con éxito hacia la búsqueda de su propio grial interior y del sentido para su vida y para su obra. Otro ejemplo de cómo se expresa esa fuerza creadora en el inconsciente colectivo lo podemos encontrar en uno de los sueños que precisamente presenté ya en este foro a principios del pasado año y que formaba parte de una serie de sueños que tenían un valor colectivo y estaban relacionados con el problema de la pandemia. Si alguno de vosotros tiene interés, todavía puede verlo porque está puesto en la red, el vídeo.
De aquella serie voy a referirme solo al último de los sueños como un ejemplo más de esa energía creativa del inconsciente, porque en él se sintetiza en una sola imagen muy concreta el mensaje que el inconsciente está tratando de expresarnos en la actualidad ante esta situación de crisis que vivimos. Como ya dijimos antes, nuestra sociedad actual poco a poco se ha ido alejando de la naturaleza, de la sabiduría de los instintos, del ámbito del sentimiento y de los valores, y que son aquello que verdaderamente nos hace humanos. Por eso, ante esa actitud unilateral y racionalista que ofende a nuestra naturaleza psíquica, el inconsciente, para compensarlo, nos muestra imágenes simbólicas que nos invitan a reflexionar y adoptar un cambio de actitud que tenga en cuenta nuestras verdaderas necesidades, para que podamos desarrollar nuestro autoconocimiento y que nos ayuden a encontrar las fuerzas interiores vivificadoras y creativas que sean capaces de ponernos a salvo no solo a nosotros mismos, sino también a nuestro mundo. En síntesis, se puede decir que el mensaje de aquella serie de sueños nos mostraba con claridad que no estamos ante una situación sanitaria pasajera, sino que por el contrario se trata de un proceso muy profundo de cambio y renovación, porque lo que encontramos en el inconsciente colectivo es la activación de dos arquetipos muy importantes, como son el de la Gran Madre, fuente de vida y a la vez también de destrucción, y también el arquetipo del joven eterno, que en su aspecto positivo es aquel que puede traernos consigo una renovación. Una renovación que es algo que simbólicamente podría verse representado, por ejemplo, en el nacimiento de un nuevo mito, que llegara a ser capaz de adaptarse a las necesidades actuales de la humanidad, pero que, como toda situación de transición, vendría también acompañada de un periodo de crisis y de sufrimiento para la humanidad. El sueño que vamos a ver ahora en cuestión decía que el mundo pasaría ahora 7 años de sequía, restricciones, dolor y tristeza a consecuencia de la situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Este es uno de los conocidos paralelos de una imagen muy conocida que se encuentra en la Biblia, en los sueños del faraón, y que José, que era uno de los hijos de Jacob, le llegó a interpretar. Y justamente en aquellos sueños se anunciaba que tras un periodo de 7 años de abundancia, luego vendrían otros 7 años de sequía y de penuria. También al número 7, como símbolo, lo vamos a encontrar relacionado con el arquetipo de la Gran Madre, como es, por ejemplo, en los metales de la tierra, o los planetas del cielo, o en los colores del arco iris. Y también este es un número que está relacionado con determinados periodos de tiempo, como los días de la creación, o los días de la semana, o como por ejemplo en las etapas de la transformación en la alquimia, a través de las cuales se decía que era posible llegar a obtener el elixir o la piedra filosofal. Otro paralelo lo podemos encontrar en el libro profético del Apocalipsis, porque ese texto está narrado también en torno al símbolo del número 7, donde aparecen, por ejemplo, entre otros motivos, las 7 plagas o el dragón de las 7 cabezas,
en una visión profética que plantea la existencia de un feroz combate entre las fuerzas del bien y el mal, y donde ese dragón de 7 cabezas, el cual se enfrenta a una mujer que va a dar a luz, finalmente sería vencido, y de esta manera se culmina el libro con el triunfo de la Nueva Jerusalén, que entonces abarcaría a toda la tierra. Así pues, pese a todos los males que se anuncian, tras ellos reinará el advenimiento de la concordia y de la paz, como es esa la promesa que se hace al final de esta visión del Apocalipsis, cuando afirma que en el Jerusalén celestial se encontrará el árbol de la vida, cuyas hojas serán salud para las naciones. Si tomamos nuestro sueño, vemos que en él se anuncia también de una manera simbólica que durante un periodo de tiempo de 7 años tendremos que sufrir por aquellas consecuencias derivadas de nuestros actos, es decir, que necesitamos reflexionar y llegar a realizar un cambio de actitud si es que queremos avanzar hacia el desarrollo de nuestra conciencia. Pero, como todo desarrollo psíquico, solo podrá ser fruto de una confrontación entre los opuestos, es decir, desde el punto de vista psicológico, entre el consciente y el inconsciente en cada uno de nosotros. Jung ya se refirió a la existencia de este conflicto interior en el ser humano cuando, tras la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, él dijo que si en un futuro llegaran a haber suficientes personas capaces de soportar en ellas mismas la tensión de los opuestos, entonces quizás no llegaría a desencadenarse una tercera guerra mundial. Pero en la actualidad vemos que en vez de promoverse una actitud individual e introvertida que invite a la reflexión y a la autocrítica, se viene estimulando a través de los medios y la manipulación informativa la proyección en una solución exterior, como pudiera llegar a ser la de una vacuna que, como un santo grial salvador, fuera entonces la solución a todos los males y problemas en torno a esta crisis en el mundo. Pero con esa equivocada actitud extrovertida, lo que en realidad se fomenta no es sino la disociación y la ausencia de responsabilidad individual que nos aleja aún más de nuestros principios y de nuestros valores. Así vemos cómo esta actitud racionalista, unilateral y disociadora que se intenta promover en la sociedad es justo la actitud opuesta a la que proponía Jung. Y esto lo podemos ver confirmado en un sueño que recientemente tuvo una mujer y en el cual se decía que un país iba a sufrir una gran catástrofe y que podría incluso llegar a desaparecer. Y cuando la soñante despertó, pensó entonces que quizás aquello podría tratarse de la explosión de alguna bomba atómica. Otro ejemplo de esas imágenes y símbolos que nos proporciona el inconsciente lo podemos encontrar también en una visión que tuvo Jung pocos días antes de su muerte y en la que precisamente se mostraba esa tensión que existe entre los dos polos y que nosotros deberíamos llegar a ser capaces de soportar en nuestro propio interior. Él expresó aquella visión mediante una línea que trazó sobre una hoja de papel y bajo de la cual escribió la frase que decía: los 50 últimos años de la humanidad. Existe
un paralelo en el pasado de esta imagen de una línea vertical que fue utilizada por Platón en su conocido símil de la línea, donde él planteaba su punto de vista sobre el problema de la dualidad. Sobre este eje, en su parte superior, él situaba los valores espirituales y en la parte inferior aquellos que estaban relacionados con la naturaleza y con la vida instintiva. Si ahora, pues, intentamos hacer una interpretación simbólica a la visión que tuvo Jung, podríamos ver expresada la tarea de reconciliación en nuestro interior de esos dos opuestos simbólicos que en nuestro lenguaje psicológico son el consciente y el inconsciente. Una tarea en la que precisamente se ha de comprometer el ser humano para el desarrollo de la conciencia individual y también colectiva. Sorprendentemente sucedió que justo 49 años después de la muerte de Jung, tuvo lugar una singular sincronicidad cuando un conocido escultor suizo, Alberto Giacometti, realizó una obra titulada El hombre que camina, El homme qui marche, y que de manera inesperada llegó a alcanzar en una subasta el mayor precio que jamás se había llegado a pagar por una escultura. Pero lo que fue verdaderamente significativo de aquel acontecimiento era que precisamente aquella obra representara la figura estilizada de un hombre solitario que camina, una imagen simbólica que representaba a un ser humano con sus pies sobre la tierra, en la realidad y en la naturaleza, y también que se elevaba hacia el cielo, hacia su propia dimensión psico-espiritual. Pero para que estos dos ámbitos en el ser humano puedan llegarse a integrar en él mismo, es necesario que además de las funciones intelectuales y racionales, también se llegue a desarrollar el ámbito de los afectos. Fue precisamente sobre esta importante cuestión de lo que Marie-Louise von Franz habló en su última conferencia pública que ella dio en Suiza y a la que puso por título La rehabilitación de la función del sentimiento por Carl Gustav Jung en nuestra civilización contemporánea. Ella habló allí de la importancia que tiene esta función de los valores y cómo es necesaria para establecer una relación de sentimiento tanto con el mundo exterior como con nuestro propio mundo interno. Y además, esta es una función psíquica que nos permite poder desarrollar un pensar simbólico, un pensar sincronístico y femenino que permite la posibilidad de relacionar y que es imprescindible si queremos comprender los mensajes que nos vienen del inconsciente. Otra de esas imágenes que os quisiera citar como ejemplo de la fuerza creativa del inconsciente, la encontramos en un sueño que precisamente tuvo Marie-Louise von Franz pocos meses antes de su muerte, un sueño que a ella le llenó de una profunda alegría porque en él tenía lugar una unión de opuestos en la forma arquetípica de unas bodas sagradas. En su sueño sucedía que mientras ella estaba trabajando en la lavandería del monasterio benedictino de Einsiedeln, en Suiza, en donde allí se venera a una Virgen Negra hace ya más de 1000 años, entonces alguien acudía muy emocionado a su encuentro para informarle que Jung bajaría del cielo a tomar en matrimonio a la Virgen Negra
y que ella sería una de las invitadas privilegiadas para presenciar aquella ceremonia. Al despertar, ella sintió una gran alegría porque jamás pensó que la solución estaría dentro del marco de la Iglesia cristiana y consideró que este sueño, de alguna manera deo concedente, era un buen augurio, en el que se anunciaba que en el inconsciente se estaba preparando algo para la paz en el mundo, porque simbólicamente esas bodas sagradas tendrían lugar aquí en la tierra y no en el cielo. Entonces pensó que quizá podría llegar a suceder que en un futuro la Gran Madre, la diosa de la naturaleza, el principio femenino, llegara finalmente a ser redimido, y quizás aquello podría tener lugar en relación con algún determinado acontecimiento histórico. Esa irrupción del principio femenino del Eros, como una fuerza de la naturaleza capaz de unir todas las cosas y que precisamente está relacionada con la función psíquica del sentimiento, ya era en la antigüedad muy bien conocida, y ellos la llamaron entonces la fuerza del Eros cosmogónico. Por último, os voy a traer otro ejemplo que quiero comentaros ahora y que está relacionado con el fenómeno al que Jung llamó la sincronicidad y que expresa la doble polaridad que tienen los arquetipos, que por un lado presentan una dimensión psíquica, pero por el otro también tienen una dimensión física. Esta es una cualidad a la que Jung denominó la dimensión psicoidea de los arquetipos, y él llegó a esta conclusión al observar que cuando estaba activado algún arquetipo en el inconsciente, entonces podían aparecer estos fenómenos que no están regidos por la ley de la causa y el efecto, y que consideró como actos de creación en el tiempo porque en ellos se expresaba simultáneamente un suceso objetivo y al mismo tiempo otro psíquico, que eran capaces de producir una reacción emocional en aquella persona que los experimentaba y que además tenían un ejemplo de la movilización de esa vivencia, pero en una dimensión completamente extrovertida y superficial, lo podemos encontrar en nuestra sociedad, en donde a pesar de haberse vuelto prácticamente materialista y donde el dinero se ha consagrado como el mito supremo, sin embargo, se invoca a este arquetipo del grial cuando se quiere resaltar el especial valor de algo, y entonces se dice, por ejemplo, que es el santo grial de una nueva marca de perfumes o de un nuevo modelo de coches, y también lo vemos utilizar para referirse a novedades, invenciones que se quieren llegar a destacar. Actualmente nuestra sociedad, llevada por el desarrollo tecnológico, nos ha transformado en la primera generación planetaria de la historia humana. Y esta es una situación que requiere de la formulación de nuevos paradigmas y de la necesidad de abrirnos a una más amplia cosmovisión. Pero esta nueva situación de desarrollo y de incremento de la conciencia, y que se experimenta en la actualidad como un tiempo de crisis, sin embargo, podría llevarnos hacia un periodo de transición que tienda a situar al ser humano como el valor central y en lo que podría definirse socialmente como el desarrollo de un nuevo humanismo. Algo que el filósofo y visionario argentino Mario Rodríguez Cobos llegó ya a anunciar
hace ahora unos 50 años. Pero nosotros aún vivimos bajo nuestra actual cosmovisión y que tuvo su origen en el mito de una imagen de Dios que era exclusivamente masculina y unilateral y que ahora necesita de una renovación y llegar a completarse mediante la incorporación del principio femenino. Dieter Baumann, nieto de Jung, interpretó un cuento romanche de las montañas suizas donde espíritus femeninos de la naturaleza, llamados díalas, mostraban su deseo de llegar a humanizarse a través de mantener relación con los seres humanos. Baumann, en los comentarios de su interpretación, decía que quizás el destino de la humanidad dependa de si en un futuro el principio femenino pueda llegar o no a encarnarse conscientemente en las mujeres y en la parte femenina del hombre, como hace ahora 2000 años sucedió cuando se encarnó el principio masculino en el mito cristiano. También un estimado discípulo de Marie-Louise Bonfrance, Ramón López Reyes, escribió en uno de sus trabajos que estamos ahora en el tiempo de la encarnación del principio femenino y de la importancia que tiene el desarrollo de una conciencia femenina en el ser humano, para que ésta llegue a ocupar finalmente el mismo nivel que el principio masculino. Él señala en sus escritos que este es un hecho que simbólicamente se ha relacionado con las apariciones de la Virgen en los últimos tiempos y que indirectamente en la Iglesia Católica llevaron a la proclamación de los dogmas marianos conocidos como el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de la Virgen al cielo. También él considera que era un hecho muy significativo el que estos sucesos precisamente hayan aparecido de manera sincronística en el contexto de diferentes estadios del desarrollo armamentístico y de las confrontaciones bélicas que tuvieron lugar durante nuestro pasado siglo. Así pues, podría llegar a decirse que estas manifestaciones del principio femenino son una representación de una fuerza de vida y de la naturaleza psíquica que quisiera actuar en la conciencia humana para que fuera posible llegar a neutralizar la fuerza de las armas de destrucción masiva, algo que supondría un gran avance para favorecer que las naciones caminaran pacíficamente hacia la unidad. Entonces, ante esta transición que estamos viviendo hacia una nueva cosmovisión y que incluya el principio del eros cosmogónico, adquieren ahora la mayor relevancia las opiniones de la mujer de Jung, Emma, y más tarde de Marie-Louise Bonfrance, que dedicaron varias décadas al estudio del simbolismo del Grial, porque ellas consideraron que su actual vigencia a través de las tradiciones, la literatura, las artes, etc., se debía a que en ese simbolismo se encontraba contenido el problema religioso del hombre moderno, un problema que no es otro que el desarrollo en todas sus facetas de la conciencia femenina y de la curación del eros que fue herido por una concepción patriarcal, racionalista y unilateral y que ha predominado durante siglos en nuestra sociedad. Es en este contexto y cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el mito, el nuevo mito que en la actualidad está irrumpiendo desde el inconsciente, cuando entonces toma una especial relevancia
esta presencia del Grial en Valencia. Una joya excepcional y una obra de arte medieval que se encuentra en su catedral desde el siglo XV y cuya tradición se remonta a la ceremonia de la última cena de Jesús con sus discípulos, en la cual se estableció una nueva alianza que estaba basada en el amor y en la no violencia. Posteriormente, aquella copa pasaría una etapa de 3 siglos en Roma y antes de llegar a Valencia permaneció en los Pirineos aragoneses, donde en el siglo XI la copa fue transformada en una extraordinaria obra de arte de la orfebrería en el monasterio mozárabe de San Juan de la Peña. Y esta fue una circunstancia de gran trascendencia porque desde un punto de vista simbólico solo el arte y la belleza son capaces de contener en sus obras la dimensión arquetípica de las religiones y de los mitos de la humanidad. Es por esta cualidad que el arte podría llegar a unirnos a todos si en una de sus obras fuera capaz de representar un nuevo símbolo de integración, de unión y de totalidad, y dar así una nueva dimensión psicológica al arquetipo central de la psique, al que Jung denominó como el sí mismo y que es portador de una imagen de Dios de orden y de sentido. Esta dimensión psicoidea del arquetipo del Grial que encontramos en Valencia, donde se produce la trascendental unión entre un mito y una obra de arte, tiene además la especial singularidad de que en esta excepcional joya se contienen elementos que pertenecen a las 3 culturas del libro: la judía, la cristiana y la musulmana. Porque la copa superior es anterior al siglo I antes de Cristo y es por ello que pudo llegar a ser usada durante las ceremonias de la Pascua judía y que más tarde, en la Edad Media, sería ensamblada por un orfebre mozárabe mediante un engarce de oro sobre el cual labró un singular simbolismo que está relacionado con diversos temas míticos como son el del árbol de la vida, el sello de Salomón o el de la misma piedra filosofal. De esta manera, la copa hebrea que se encuentra en la parte superior quedó unida a la parte inferior del Grial, a otro vaso de ágata que contiene una enigmática inscripción en árabe cúfico y que también podría tener una interpretación sorprendentemente en las lenguas mozárabe y hebrea. Podríamos llegar a ver también un signo de la activación de este arquetipo en el inconsciente colectivo en la manera sorprendente en que este Grial de Valencia ha comenzado a despertar el interés de las gentes de manera muy especial durante las 2 últimas décadas, cuando no sólo ha tomado forma el llamado camino o ruta del Grial, que recrea y rememora su viaje a través del tiempo desde Jerusalén a Valencia, sino también en el interés científico, histórico y arqueológico que se ha ido adquiriendo a lo largo de este tiempo e incluso el que ahora en la actualidad muestran tanto las instituciones civiles como las religiosas, llegándose incluso a serle concedido por el Vaticano a Valencia para venerar este Santo Grial el reconocimiento de un año jubilar a perpetuidad cada 5 años con una peregrinación internacional y que esta es una distinción que solo tienen 7 ciudades en el mundo. También
El Centro UNESCO de Valencia, por otra parte, hace 7 años que propuso a esta joya y obra de arte de la orfebrería medieval para su reconocimiento en la modalidad de Memoria del Mundo por UNESCO, por presentar en sí un valor excepcional como un nuevo símbolo de la cultura de paz en nuestro tiempo, al poseer esa excepcional singularidad de unir en sí misma elementos culturales que pertenecen a las religiones de los hijos de Abraham. Esta misma circunstancia también ha propiciado que como grial de la concordia se estableciera una ceremonia anual por la cultura de la paz en la capilla del Santo Grial de la Catedral de Valencia y que en el año 2018 una réplica de este grial participara en un acto de hermanamiento en Sicilia con el templo griego de la diosa Concordia en Agrigento, y cuya fachada en su día sirvió de inspiración al logo que se utiliza para identificar a esta institución de UNESCO. Para concluir, deciros que la intención de esta charla era poder mostrar con algunos ejemplos cómo es que actúa la fuerza creadora del inconsciente mediante imágenes simbólicas y también mediante ritos para inspirar a la imaginación creativa del ser humano y ayudar en el proceso del desarrollo de la conciencia tanto individual como de la humanidad. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que desde un punto de vista psicológico, llena de esperanza para el futuro, poder constatar cómo el simbolismo del grial parece hoy renacer con fuerza como un nuevo símbolo mediador y de transición, así como portador también de valores de unidad y totalidad que son capaces de compensar y completar nuestra vieja cosmovisión. Además, por su especial simbolismo, el Grial de Valencia no solo permite a las personas acceder a la comprensión de su propia realidad interior y de las manifestaciones de la fuerza creativa del inconsciente, sino que al mismo tiempo también favorece el encuentro y el diálogo intercultural en torno a valores y principios éticos que fomentan el desarrollo de nuestra dimensión humana y social. Por último, quiero agradeceros vuestra atención y ojalá que esta presentación os haya resultado amena y haya despertado vuestro interés. Muchas gracias y hasta pronto.